Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí de nuevo con un nuevo capítulo de este fanfic, espero lo disfruten. Este fanfic está titulado como Contract of the Shinigami, o su traducción al español El contrato del Shinigami. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Kyoubi Goku, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 90. Obito entrecerró los ojos. Ni siquiera él se imaginaba ver a Shimura Danzo en un estado tan lamentable. Naturalmente, no sentía compasión por él, sobre todo dadas las circunstancias en las que se encontraba involucrado con el clan Uchiha. Sí, Obito sabía lo hipócrita que podría sonar para cualquiera, pero no le preocupaba el sufrimiento de Danzo. De hecho, el viejo halcón de guerra necesitaba sufrir últimamente. Dicho esto, el antiguo miembro del equipo Minato jamás imaginó que un destino tan espantoso le depararía a Danzo. En cierto modo, se parecía a Orochimaru. Simplemente demasiado escurridizo. Además, tenía una labia increíble. Danzo tenía una forma de manipular a la gente que, en lugar de confiar en él, los obligaba a someterse. Si conseguía la sumisión voluntariamente, mejor aún. Sin embargo, no dudaba en usar cualquier medio para forzar la sumisión. ¿Cuántos muertos yacían tras la imponente sombra de Shimura Danzo? Incluso Obito desconfiaba de tratar con él. Un paso en falso y los planes podían quedar reducidos a cenizas por su culpa. Obito suponía que el dicho seguía siendo cierto. Cuidado con los ancianos en una profesión donde los hombres mueren jóvenes. Sin embargo, por el momento no parecía haber mucho de qué preocuparse. Una de las cosas que Obito notó de Danzo fue el olor. El Uchiha desconocía las terribles maquinaciones que Jigen le había infligido, pero seguramente había mucho fuego o ácido involucrado. La mayor parte del cuerpo de Danzo, si no todo, estaba desfigurado, con la piel apenas adherida a los huesos. Uno de sus ojos colgaba de su órbita, sujeto por el tejido muscular. Le habían arrancado la lengua. Ni siquiera conservaba los dientes. El hedor a carne quemada era suficiente para quemarle la nariz. En general, parecía más un cadáver que un hombre vivo. ¿Qué le has estado haciendo?, preguntó Obito. En lugar de responder, Jigen metió la mano en el bolsillo y sacó un frasco. Los miembros de Akatsuki notaron una masa blanca y arremolinada, como fuego, que se movía dentro del frasco. En efecto, Uzumaki Naruto y sus aliados se han convertido en los seres más poderosos que jamás hayan pisado este planeta. Esta es la porción que logré reunir durante 7 meses de actividad. En su interior reside la fuente del poder de Uzumaki Naruto, el poder ilimitado del dios de la muerte, afirmó Jigen. Obito se estremeció al instante, entrecerrando los ojos al mirar el frasco. Parecía tan pequeño e insignificante, pero él, más que nadie, conocía el poder que contenía. Un leve rastro de ese poder, de su batalla contra el Jinchuriki del Kyuubi meses atrás, lo obligó a amputarse el brazo. Así que esto es lo que hace que Uzumaki Naruto sea tan temible. ¿Y tú lograste obtener tan poco de ello?, afirmó Kisame. Jigen frunció el ceño y volvió a guardar el frasco en el bolsillo. No es fácil de contener, sobre todo en estos tiempos. Ni siquiera este frasco podrá contener este poder para siempre. Pasará mucho tiempo antes de que consiga otra muestra. He estudiado sus efectos y, en verdad, no es un poder que pueda ser controlado solo con la fuerza de un mortal, afirmó Jigen. ¿Y qué tiene que ver eso con Shimura Danzo?, preguntó Black Zetsu, provocando que Jigen lo mirara con curiosidad. Ambos Zetsu volvieron a estremecerse, pero mantuvieron la mirada fija. No les convenía mostrarse demasiado nerviosos. Tras un instante, Jigen se volvió. Shimura Danzo vino a mí por sus propios medios, buscando asilo a cambio de una alianza. Acepté.
Desde entonces, ha demostrado ser un sujeto de prueba formidable. Hagan con esto lo que quieran, dijo Jigen, arrojándoles algo. El ceño fruncido de Obito se acentuó al ver un ejército de Sharingan perfectamente conservados. Kisame los recogió y soltó una risita. Danzo es más despiadado de lo que pensaba. Me pregunto si Itachi lo sabía, comentó el espadachín. Obito miró al regente por un instante, notando su silencio. Normalmente, aquel hombre no paraba de hablar. Claro que Obito también era así con su personalidad de Tobi. Sin embargo, últimamente no había habido mucha necesidad de esa actuación ridícula. Apretando los puños, pensó en Rin y Kakashi. Tras exhalar, se volvió hacia Jigen. Nos trajiste aquí por una razón. Experimentar con un moribundo no es algo digno de nosotros. Acabas de decir que el poder del Jinchuriki y del Kyuubi no puede ser manejado por mortales. Yo he experimentado personalmente su poder. Si es así, ¿para qué lo conservas?, preguntó Obito. Al oír esta pregunta, los ojos de Jigen brillaron brevemente. Es sencillo. ¿Qué hace un animal cuando se encuentra con algo extraño? Aprende a evolucionar, adaptarse y superarlo. Lo que hay dentro de este frasco es la clave de un reino que antes se creía casi imposible. Dentro de este frasco hay un poder incluso mayor que el de esas molestias que codicias. Con este frasco, se puede cultivar un árbol divino aún más poderoso. Un árbol divino con frutos cultivados a partir de la sangre de la más alta evolución. ¿Qué son los Bihulu comparados con eso?, preguntó el hombre de aspecto monje. Zetsu, sobre todo la mitad negra, entrecerró los ojos. ¿Qué es, un árbol divino?, preguntó Zetsu blanco. Si alguna vez Black Zetsu deseó que su otra mitad se callara, sin duda era ahora. A Black Zetsu no le gustaba la mirada de Jigen cuando se posaba en ellos. Bueno, más en Black Zetsu que en Uite. Era evidente que había descubierto su plan con relativa facilidad. Sin embargo, a pesar de haber recopilado ese conocimiento, aún no lo había utilizado en su beneficio. ¿Para qué lo estaría guardando? El árbol divino. Uchiha Madara habló de él. Era lo que usaríamos para llevar a cabo el proyecto Tsuki no Me. Nagato creía que, una vez reunidos todos los Bihulu, crearían un arma definitiva que ninguna nación podría controlar, creando así la paz. Tenía razón, aunque estaba muy mal informado. El Gedo-mazo contiene el cuerpo del Bihulu original, el primero antes de que se crearan los otros 9. Era el Kyuubi, una criatura de una fuerza tan inigualable que algunos afirman que ni siquiera el Rikudo Sennin pudo derrotarlo por sí solo. Se decía que el árbol divino era la forma original del Kyuubi. No sé cómo se convirtió en el Kyuubi, pero con su poder, habríamos hecho lo que Akatsuki nos encomendó, explicó Obito. Zetsu blanco parecía confundido, mientras que Zetsu negro permanecía indeciso. Kisame, aunque interesado en la conversación, no dio muestras de interés. En cuanto al regente, permaneció en silencio. De no ser por los sutiles movimientos de su cuerpo, podría parecer una estatua inerte. Sin embargo, la pregunta persiste. El árbol divino era una entidad tan poderosa que incluso el sabio de los 6 caminos requirió un poder tremendo para doblegarlo a su voluntad. Se necesita más que un brazo lleno de Sharingan para igualar el poder de 9 Bihulu, 2 de los cuales han obtenido este mismo poder que impulsa a Uzumaki Naruto. Muchos incluso se atreven a especular que está en un plano superior al del sabio de los 6 caminos. El regente puede dar fe de tus capacidades, pero yo personalmente quiero saber cómo piensas igualar los logros de un mito legendario, preguntó Obito, mirando fijamente a Jigen. El monje permaneció en silencio durante un buen rato, casi como si ignorara a Uchiha. Tal falta de respeto hizo que Obito se enfureciera tras su máscara. Sin embargo, antes de que pudiera responder, notó que Jigen se volvía hacia él. Tengo mis métodos. Sasuke aterrizó en la rama de un árbol y se impulsó hacia adelante mientras Neji, Tayuya, Itachi y Konan lo seguían. El grupo de 5 acababa de regresar a tierra firme tras su semana en el mar, en el país de los remolinos. En ese momento, se dirigían hacia Konoha. Algunos podrían preguntarse por qué iban tan rápido, considerando que nadie sabía dónde estaba Danzo, pero Konoha estaba lejos, y la distancia se acortaría considerablemente con esta persecución. Además, Sasuke tenía que ocuparse de Danzo. Incluso si encontramos a Danzo, creo que deberíamos esperar resistencia. El hecho de que ninguna nación haya oído hablar de él ni lo haya visto significa que alguien lo está escondiendo.
Podríamos esperar resistencia, afirmó Neji, mientras su pie golpeaba la madera de las ramas de los árboles gigantes, impulsándose hacia adelante detrás de Sasuke. Konan-san, ¿crees que Obito y los restos de Akatsuki buscarían a Danzo?, preguntó Itachi. La usuaria del papel frunció ligeramente el ceño, su bello rostro se ensombreció con indecisión. No descartaría la posibilidad. Si el mundo no se hubiera reconstruido tan rápidamente, habría aconsejado visitar lugares anteriores. Akatsuki tuvo varias reuniones con Danzo, a pesar de la desconfianza mutua, afirmó Konan. Tayuya gruñó. Lo mismo se podría decir del maldito Orochimaru. No confiaría en Danzo por muchos tratos que hicieran, pero a veces parecerían dos gotas de agua. Con la reconstrucción del mundo, todas las bases secretas también han sido destruidas. No queda nada en ninguna parte. Rastrear a ese imbécil va a llevar tiempo, dijo la pelirroja. Sasuke miró fijamente al frente. Sabía que la misión que Naruto le encomendaba sería larga, sobre todo sin información previa. Sin embargo, Konoha era el único lugar que había sobrevivido a la destrucción del mundo entero. Con suerte, aún podrían encontrarse allí algunos documentos relacionados con los negocios de Danzo. Al menos, eso les daría una pista valiosa. Quizás, pero creo que ha seguido teniendo agentes en la aldea, incluso después de su desaparición. Mientras ustedes revisan cualquier documento que pueda revelar su paradero, yo hablaré con el consejo, dijo Sasuke. Itachi frunció el ceño. Ten cuidado con ellos, Sasuke. El consejo dirá muchas cosas. Han tenido tiempo de sobra para posicionarse estratégicamente, advirtió su hermano mayor. Incluso Itachi se había dejado influir. Claro que seguía creyendo que había tomado la decisión correcta, pero eso no necesariamente detenía los recuerdos y ni las pesadillas. Lo sé. Descubrir la verdad sobre la desaparición del clan, así como lo que ideó mi padre, me ha desilusionado hasta el punto de sentirme como un loco. En otra vida, tal vez les habría declarado la guerra, y Naruto, el testarudo de siempre, habría intentado detenerme, admitió Sasuke. Tayuya se rió. Suena como él. Aunque, curiosamente, también suena como si te hubiera acostado contigo. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó. Sasuke siguió corriendo, con los demás pisándole los talones. Reflexionó brevemente sobre la pregunta de Tayuya. Tobe me dio algo que vale la pena proteger, respondió Sasuke, dando por terminada la conversación. Los demás se miraron con curiosidad, pero solo Itachi esbozó una leve sonrisa. Bueno, joder, enhorabuena, respondió Tayuya, poniendo los ojos en blanco mientras seguían corriendo. Los días pasaron sorprendentemente rápido para el equipo de Sasuke. Día y noche los dedicaron a planificar y coordinar estrategias de ataque. Para cuando llegaron a Konoha, el grupo estaba seguro de haber tenido casi todas las reuniones necesarias, salvo la de una sala de guerra. Nunca pensé que volveríamos aquí tan pronto, comentó Neji, mirando fijamente el pueblo que había sido su hogar durante los últimos 16 años, sin importar todos los altibajos que había conllevado. ¿Echas de menos tu casa?, preguntó Tayuya. No tanto como pensaba, respondió Neji. Konan mantuvo la mirada fija. Sus experiencias con Konoha no habían disminuido. Claro que se había hecho amiga de Yuri mientras el Jinchuriki Sanbi estaba aliado con Konoha, pero Konan seguía sin tener una opinión muy favorable de la aldea. Shinobi de su aldea seguía asesinando a los padres de Nagato. La guerra había devastado su tierra, pero no era como si no hubiera arruinado también vidas que ahora no valían nada, pues el objetivo de Nagato y Yahiko era imposible de alcanzar. Sin embargo, por el bien de la paz, estaba dispuesta a dejar de lado cualquier animosidad. Además, después de lidiar con Hashin y el grave peligro que corrieron las naciones elementales, Konan estaba más que dispuesta a abandonar las venganzas. Dicho esto, ciertamente parecía un poco irónico que dos antiguos miembros de Akatsuki pudieran entrar en la aldea sin impedimentos. Vámonos, dijo Sasuke. El grupo asintió y se dirigió hacia la aldea. Cuanto más se acercaban, más ajetreada se volvía la actividad en su interior. Como era de esperar, había artesanos y escultores por todas partes. Carretas iban y venían en todas direcciones. Y, sin embargo, Konoha estaba menos concurrida que las demás naciones. Sin duda, el hecho de que la aldea hubiera sobrevivido a la masacre influyó en ello. Cuanto más se acercaban, más se daban cuenta de que los esperaban. Un grupo de shinobi liderado por Shirano y Genma los recibió. Vaya, qué alegría verte, Uchiha Sasuke. El Hokage-sama no nos dijo que vendrías, respondió Genma.
La expresión de Sasuke permaneció impasible. ¿Por qué no se lo dijeron? Naruto le informará cuando asista a la cumbre de los Kages. En cuanto a nuestra visita inesperada, necesito saber si tienen algún registro de Shimura Danzo. Lo estamos buscando, afirmó Sasuke. Genma parpadeó. Tan sociable como siempre, afirmó el Jonin, haciendo sonar su senbón entre los dientes. Luego se aclaró la garganta, tomándose un momento para observar al equipo de Uchiha. Sin duda, contaba con un grupo de personas bastante peculiares a su alrededor. ¿Identificación?, preguntó. Tayuya frunció el ceño. ¿Hablas en serio?, gruñó, golpeando el pie con impaciencia. Genma se encogió de hombros. Por desgracia, últimamente hemos tenido algunos impostores, respondió. Tayuya resopló y dejó al descubierto el costado de su cuello, mostrando la insignia divina del Shinigami. Sasuke reveló la suya, además del tatuaje creado por Naruto, reconociendo así su autoridad. Konan, Neji e Itachi lo imitaron rápidamente. Genma miró brevemente a un miembro de su equipo, un Hyuga. El hombre asintió y el Jonin volvió a dirigirse a sus visitantes. Adelante, dijo, permitiéndoles entrar en la aldea. Sasuke y los demás lo siguieron. Ignoraron las miradas que les dirigían. No era nada fuera de lo común. Después de haber estado presentes en casi todos los rincones del planeta durante los últimos meses, habían tenido tiempo de sobra para acostumbrarse a su nueva fama. Claro que no todas las miradas eran positivas, pero nadie se atrevía a hacer comentarios inapropiados. ¿Has estado lidiando con impostores?, preguntó Konan, sin encontrar nada mejor que hacer en ese momento. Ha habido algunos incidentes aislados. Muchos creen que pueden salirse con la suya si mencionan el nombre de Naruto. Por suerte, no son incidentes graves, solo algunos alborotadores. Solo 2 causaron más problemas de los previstos. Ambos casos se han resuelto y los delincuentes han sido encarcelados. Disculpen si estamos un poco nerviosos últimamente, respondió Genma. Los labios de Neji se tensaron. Suena preocupante, respondió. Genma asintió y guió al equipo de Sasuke a través de la aldea, atrayendo la atención de muchos. Algunos niños corrieron hacia ellos, y Konan los recibió con alegría. Sin embargo, los padres se mostraron mucho más cautelosos. No pasó desapercibido para ninguno de ellos que, si bien muchos estaban felices, emocionados o complacientes, otros tantos estaban asustados, desconfiados y preocupados. Tayuya puso los ojos en blanco, sin siquiera prestar atención a las miradas que les dirigían. Los demás asintieron en silencio mientras Genma los guiaba hacia los archivos de la mansión Hokage. Los condujo a través de varios pasillos antes de llevarlos a una sola habitación. Al abrir la puerta, el equipo se encontró con cientos de estanterías repletas de libros, pergaminos, documentos secretos y mapas. Mediante una serie de señas, Genma desactivó las medidas de seguridad que protegían los archivos. Con los sellos desactivados y sin ninguna amenaza, se enfrentó al grupo. Puedes quedarte con toda la información. Si necesitas ayuda, puedo asignarte un chunin para que te ayude a revisar los registros. Admito que me resulta un poco extraño usar esta información para dar caza a un antiguo miembro del consejo, pero incluso yo entiendo que Danzo es demasiado leal a Konoha como para considerar situaciones como esta. Sin duda, intentaría asegurarse de que Konoha se mantuviera a la cabeza de las naciones incluso en tiempos de paz como estos. Un tipo como él debe ser neutralizado rápidamente, afirmó Genma. Por eso estamos aquí. Les avisaremos si necesitamos algo, dijo Sasuke. Genma asintió y los dejó solos rápidamente. El grupo de 5 recorrió la habitación con la mirada por un instante. Esto va a ser un maldito dolor de cabeza, dijo Tayuya con el ceño fruncido. ¿No eres un Uzumaki? Simplemente usa clones, sugirió Konan. ¿Y encima voy a hacer que me derrumbe sobre mí misma por todo lo que voy a leer? ¿Desde cuándo tienes sentido del humor?, preguntó. Konan se encogió de hombros antes de que Sasuke cesara su refunfuño. Basta de quejas. Estamos aquí para trabajar, dijo mientras tomaba un libro y comenzaba a hojearlo. Neji e Itachi lo siguieron, con Konan pisándole los talones. Tayuya chasqueó la lengua, pero también continuó avanzando. Yukimaru jadeaba mientras él y Hanabi se apoyaban contra un árbol al borde del camino, recuperando el aliento tras la brutal sesión de entrenamiento a la que Naruto los había sometido. ¿Qué les pasaba a los maestros con esa manía de ser amos?
Nadie lo diría viendo el rostro inocente de Naruto, pero el patriarca Uzumaki podía ser bastante severo cuando lo pensaba. Me duele todo, jadeó Yukimaru mientras Hanabi se retorcía de dolor por sus contusiones. La joven Hyuga se estremeció al sentir la explosión que sacudió el suelo a lo lejos, cortesía de Naruto, Yuri y Yura. Sus jóvenes ojos se maravillaron al ver llamas doradas y violetas ondear en el aire, dispersándose en el cielo como hermosas líneas del sol. ¿Cómo pueden seguir peleando? Llevamos 4 horas así, exclamó Hanabi, mirando con ojos cansados. Aunque le dolía, Yukimaru rió. Así es Naruto Nii. Nunca parece quedarse sin energía, sin importar lo que le eches. Pero, ¿estás bien, Hanabi-san? Yuri no se contuvo precisamente contigo, dijo Yukimaru, con la mirada fija en sus heridas. La hermana menor de Hyuga Hinata resopló. Sobreviviré. Si se hubiera contenido, me habría enfadado aún más. Prefiero afrontar mis defectos a que alguien me mime. Pero, gracias por preguntar, dijo Hanabi. Yukimaru, sonriendo ante su halago, no pudo evitar deslizar su mano hasta que sus dedos se entrelazaron con los de ella. El contacto repentino sobresaltó a la heredera Hyuga, pero no le resultó desagradable. No pudo evitar sonreír y también le tomó los dedos. Ni siquiera tuvieron tiempo de darse cuenta de que las explosiones habían cesado. ¡Ay, no es adorable, Yura-ne! Parece que no los presionamos lo suficiente si aún pueden hacer eso, rió Yuri, sobresaltando a los pequeños. Ellos retiraron las manos, con la cara sonrojada por la vergüenza. Yura salió de entre los árboles, con la cara cubierta de sudor. No los avergüences, Yuri. Todos son así al principio. Seguro que tú también fuiste así con Nii-sama alguna vez, replicó Yura, provocando una risita en Yuri mientras Naruto salía de entre los árboles. Bien, creo que ya hemos entrenado lo suficiente por hoy. Descansen 1 hora y luego saldremos. Mientras corremos, Yukimaru y Hanabi, repasaremos las lecciones de política. Como pueden ver por mi voz, tengo tantas ganas de que llegue este momento como ustedes, comentó Naruto con sequedad. Entendido, respondió Hanabi. Sí, Naruto Nii, pronunció Yukimaru. Tras asentir con la cabeza, Naruto exhaló un instante, permitiendo que sus invocaciones se separaran de su alma después de la fusión. Además de entrenar a Yukimaru y Hanabi, Naruto, Yuri y Yura se entrenaron intensamente con sus propios métodos. Con el paso de los días, Naruto finalmente logró cierta normalidad con Pakura, mientras que su dominio y confianza con los demás aumentaron aún más. En particular, tuvo más éxito con Dan y Yaiko que con casi nadie más. La fusión se sintió tan natural que en numerosas ocasiones fueron un solo ser. Fue una sensación extraña, pero a la vez gratificante. Tras un instante, Naruto se sentó a descansar y se encontró rodeado por sus 2 amantes pelirrojos. Ya saben que estoy sudando, comentó. Créeme, estoy acostumbrada, replicó Yuri. ¿Y Yuri?, exclamó Yura, haciendo reír a su hermana pequeña. Antes de que la mayor pudiera regañarla, Naruto giró la cabeza y la besó apasionadamente, aliviando a Yura de estar sentada. De lo contrario, habría perdido el equilibrio. Además, su lengua invadió su boca, rozando la comisura de su mejilla y enroscándose alrededor de la suya como una serpiente. Ella le devolvió el beso con avidez, mientras le acariciaba el brazo lentamente. Debo estar loca si creo que es excitante que mi hermana mayor bese a mi amante. Quizás he leído demasiados mangas shoujo, se dijo Yuri a sí misma, mordiéndose el labio inferior. Joder, deseaba que Yukimaru y Hanabi no estuvieran cerca. Necesitaba urgentemente sexo, y de la peor manera. No había tenido relaciones sexuales desde que Naruto y Kushina empezaron con eso del celibato. Era suficiente para volverla loca. Ni siquiera se iba a casar. De cualquier manera, por suerte, los pensamientos erráticos de la Jinchuriki de Sanbi quedaron en suspenso cuando Naruto se giró hacia ella y también la besó. Desafortunadamente, el único propósito de ese beso fue encender las brasas ardientes de la pasión en su interior y convertirlas en un infierno abrasador. Yuri estaba tan excitada que todo su cuerpo temblaba en los brazos de Naruto, estremeciéndose como una hoja de puro placer. Una de sus manos acariciaba su pecho y la otra le hacía cosquillas en la mejilla. Sus labios tenían un sabor maravilloso, áspero, poderoso y sediento. Sin embargo, mientras Yuri se dejaba llevar por el placer, Naruto pronto se percató de lo que le estaba haciendo a su joven amante. Comprendió rápidamente que tal vez había descuidado las necesidades de Yuri durante demasiado tiempo.
Por supuesto, deseaba remediarlo, pero no quería hacerlo cuando su mente aún estaba embriagada por el éxtasis de su luna de miel, que había sido interrumpida abruptamente. No quería que Yuri sintiera que su pasión por su madre era algo que le había sido impuesto. Dicho esto, también podría estar dándole demasiadas vueltas al asunto. Sin duda, también extrañaba a Yuri, y a Yura. Naruto se separó lentamente de Yuri, asegurándose de mirarla fijamente a los ojos. Respiraban despacio, mirándose el uno al otro. El rostro de Yuri estaba sonrojado y su cuerpo se convirtió en un manojo de nervios. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, la alteraría. Si puedes aguantar hasta que lleguemos a Iwagakure, tengo una sorpresa especial para ti. Algo que siempre has querido hacer, le susurró Naruto al oído a Yuri. Naruto ni, no puedo, y Yuri se estremeció. Rebuscó en su mente, preguntándose qué le había preguntado que el Jinchuriki del Kyuubi recordara. Había dicho tantas cosas. Naruto sonrió. Puedes, y lo harás, murmuró. Yuri respiró hondo y apretó los puños. Con un gran esfuerzo, recuperó la compostura y se desplomó al suelo. Sin duda, este era el peor día de su vida. Más te vale cumplir tu promesa, Naruto ni, se quejó Yuri, para diversión de Naruto. Sin embargo, a un lado, Yura observaba, excitada y profundamente confundida. Dada su formación y su cercanía a su amante y hermana, no le costaba oírlas. No deseaba nada más que compartir la alegría que Yuri y Kusina experimentaban, pero Yura quería casarse primero. Era algo con lo que siempre había soñado. Entregarse por completo a su esposo, su único esposo. Sentía que eso tenía un significado más profundo para ella. Sin embargo, era difícil mantenerse así al ver las miradas soñadoras y aturdidas en los rostros de Kusina y Yuri. Fuera lo que fuese, debió de ser algo realmente y especial. Y Naruto, siempre tan observador últimamente, también lo notó. Luego se volvió hacia Yura. Y tengo algo en mente para ti también. Te lo prometo, le susurró al oído. Yura tragó saliva nerviosamente. ¿Debería ella, como kunoichi entrenada, dejarse manipular así? Bueno, muchos veteranos experimentados dirían que no, pero no estaban precisamente allí en ese momento. Al ver que su deseo se había cumplido, Naruto finalmente se levantó y observó los rostros de las dos hermanas Uzumaki, ambas aturdidas por su seducción. Las besó una vez más y luego se marchó a ocuparse de sus propios asuntos. Naruto ni se está volviendo muy engreído últimamente, afirmó Yuri. Sin embargo, no creo que estemos oponiendo mucha resistencia, respondió Yura. Y bueno, Yuri no podía refutar esa forma de pensar. Tras esos sucesos, transcurrió una hora de un largo, incómodo y frío baño en el río hasta que todos se reunieron. Yuri se secó el pelo con una mirada fulminante dirigida a su amante. Más le valía tener la mejor sorpresa de su vida o lo iba a destrozar. Lo peor era que, a pesar de su mirada, él le dedicó una sonrisa arrogante. Ni siquiera sabía que él era capaz de ser arrogante. ¿Están todos listos?, preguntó Naruto. Sí, dijo Hanabi. Yukimaru, Yura y Yuri asintieron tras ella. Bien, entonces pongámonos en marcha. Deberíamos llegar a las tierras de Taki en 2 o 3 días. Nos llevará otros 3 o 4. Si tardamos más, nos teletransportaré allí. Ahora, vamos. Ordenó Naruto. Los demás estuvieron de acuerdo y salieron corriendo. Poco después de comenzar el viaje, Naruto se volvió hacia Yukimaru y Hanabi. Ahora, Yukimaru, ¿recuerdas de qué hablamos la última vez?, preguntó el rubio. El joven asintió. ¿El arte de los tratos y las negociaciones?, preguntó. El Jinchuriki del Kyuubi asintió. Así, comenzó a educar y enseñar a Yukimaru y Hanabi. Los días transcurrían entrenando en combate y las noches, estudiando y recibiendo instrucción. Los dos jóvenes shinobi seguían haciendo preguntas, mientras que Yura y Yuri demostraban ser asistentes capaces ayudando a Naruto a planificar estrategias políticas. Todo esto dejaba a los dos niños, comprensiblemente, exhaustos. Al caer la noche sobre las tierras del norte de las naciones elementales, Naruto observó a Yukimaru y Hanabi, que descansaban plácidamente en sus sacos de dormir. Luego, su mirada se posó en Yuri y Yura. No podía dormir, así que optó por contemplar la luna un rato. Bueno, más concretamente, estaba mirando a quien miraba la luna. En un sorprendente gesto de humildad, o al menos de humildad para ser Kagura Otsutsuki, la princesa del clan pidió tiempo para contemplar la luna por voluntad propia. Inquieto, pero sin encontrar razón para negárselo, Naruto le concedió el tiempo.
Kagura se separó de Naruto brevemente y flotó en el cielo, con sus pálidos ojos fijos en el cuerpo celeste blanco con pura ira. No me digas que deseas otra esposa. Quizás te estás excediendo, Naruto, dijo Kurama de repente, interrumpiendo la concentración del rubio. Naruto resopló. Muy gracioso, Kurama. No, más bien estoy un poco preocupado. Kagura ya es poderosa por sí sola. Me pregunto cuán poderosa será su hermana. Incluso así, hay todo un clan potencialmente lleno de gente como ella. Es como si se repitiera la historia de Hashin, dijo. ¿Sabes que venciste a ese bastardo, verdad? Preguntó Kurama, tumbándose en el suelo mientras sus colas blancas se movían. Naruto exhaló lentamente. No por mi cuenta. Si no hubiera sido por Shin, no lo habría vencido. Además, el tipo era demasiado confiado. Si se hubiera tomado la pelea en serio, no creo que hubiera tenido la más mínima posibilidad de vencerlo. Incluso así, muchas cosas tuvieron que salir bien para darme la oportunidad que necesitaba. Kurama, ¿cuánto tiempo más pueden durar las naciones elementales? Dado lo que Kagura ya me ha contado, no pasará mucho tiempo antes de que los Otsutsuki vengan buscando, lo que sea que estén buscando, una fruta del diablo. Solo, me pregunto qué sigue. ¿Para qué me están preparando? Dijo en voz baja, observando a Kagura seguir flotando allí. Sorprendentemente, Kurama no tuvo nada que decir ante las palabras del rubio. De hecho, parecía que Naruto ni siquiera buscaba una respuesta. Simplemente siguió observando a Kagura hasta que la princesa Otsutsuki pareció cansarse de la mirada. Flotó de regreso hacia él y volvió a habitar en su espada. Tras un momento de meditación silenciosa, Naruto dedicó un rato a perfeccionar su entrenamiento en silencio. En una mano, creó llamas doradas. En la otra, violetas. Las unió, pasando casi una hora cultivándolas. Le quemaban y desgarraban el alma por igual. Le costaba respirar y aún más concentrarse. Anhelaba sincronizarse con una de sus invocaciones. Compartir la agonía sería mucho mejor, pero Kurama rechazó rotundamente esa opción tan fácil. Sigue trabajando, mocoso. Esto es algo que tendrás que lograr por ti mismo, afirmó el zorro. Cada inhalación le quemaba las fosas nasales a Naruto, pero obedeció. No vaciló y su alma sufrió bajo el peso de una presión inmensa. Las llamas se le pegaban a la piel y marcaban su emblema en su carne. Ni siquiera sus ojos ni las entrañas de su cuerpo estaban a salvo. ¿Se atrevería el rubio a decir siquiera que su propio corazón se estaba quemando? Cuando finalmente le permitieron liberar las llamas, estas se dispersaron y él cayó rendido, agonizando. El Jinchuriki del Kyuubi jadeaba, agarrándose el pecho ardiente. El dolor era tan intenso que su ira no estaba dispuesta a seguir viendo sufrir a su invocador. Fusionando su alma con la de Naruto, compartió su sufrimiento hasta que él tuvo la fuerza suficiente para arrastrarse de vuelta con sus amantes y los niños. Tras agradecerle a Suiren, Naruto se metió en la cama y se durmió casi al instante. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. El dolor de la noche anterior aún pesaba sobre Naruto y se notaba en sus pasos. Nii-sama, ¿estás bien?, preguntó Yura, con los demás bastante por delante. Naruto inhaló y exhaló lentamente. Sí, estoy bien. Dame un minuto, respondió. Preocupada, Yuri se acercó rápidamente y lo agarró del brazo. ¿Estás seguro? Pareces a punto de caerte, dijo, sosteniéndolo. Naruto rió, con el orgullo por los suelos. Se incorporó, sintiendo el cuerpo dolorido. Tras respirar hondo, se sintió lo suficientemente fuerte como para seguir adelante. ¿Seguro que estás bien, Naruto Nii?, preguntó Yukimaru preocupado. Naruto sonrió con suficiencia. Ya me conoces. Soy resistente, Yukimaru. Estaré bien, respondió, con la esperanza de tranquilizar a los demás. Por suerte, Naruto no tenía ni idea de lo acertado que estaría en unos minutos. Cuanto más avanzaban por el camino, mejor se sentía Naruto. De hecho, se sentía incluso mejor que el día anterior. Rebosaba de energía, tanta que tuvo que contenerse cuando Yuri y Yura le advirtieron sobre Yukimaru y Hanabi. Los dos niños jadeaban intentando seguirle el ritmo. Lo siento, afirmó. Optando por un momento de descanso, Naruto bajó el ritmo, para deleite de Yukimaru y Hanabi. Por supuesto, eso no impidió que Naruto, ni Yura, continuaran con el entrenamiento político de Hanabi y Yukimaru, aunque les resultara molesto. Muy bien, Yukimaru, cuando alguien te hable y te pida que... Lo que Naruto iba a decir a continuación se le atascó en la garganta.
Entrecerró los ojos y la sonrisa en su rostro se transformó rápidamente en un profundo ceño fruncido. Incluso Kurama se irguió y gruñó, seguido por los Kindred y Morjo. Incluso los demás se percataron de la misteriosa presencia en el ambiente. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Yaiko, frunciendo el ceño mientras observaba una presencia muy extraña. No lo sé, pero yo también lo siento. Sea lo que sea, es poderoso. Casi absurdamente poderoso. Es como uno de esos humanos corruptos que usó Hashin. ¿No, quizás más fuerte?, preguntó Pakura, entrecerrando los ojos. Dan se incorporó, compartiendo las sensaciones de Naruto con los demás. Todos vieron el camino despejado, sin un alma a la vista. Sin embargo, esta presencia se siente familiar. Casi familiar, y el antiguo Jonin de Konoha interrumpió su pensamiento, girando la cabeza hacia Kagura. La princesa del clan Otsutsuki frunció el ceño profundamente. Al igual que los demás, vio lo mismo que Naruto. Aunque no había nada en el camino, le quedó claro que dos, o mejor dicho, tres Otsutsuki se dirigían hacia ellos. Sin embargo, lo extraño era que Kagura se había criado en las profundidades de la cultura Otsutsuki. Entrenada por sus padres para liderar el clan en algún momento, era experta en evaluar la fuerza de los distintos miembros. Y aún así, si tuviera un cuerpo físico, estaría sudando. Incluso para ella, esta presencia Otsutsuki se sentía inquietantemente vasta, tal vez incluso más vasta que el invocador al que estaba vinculada. Pero, ¿cómo fue eso posible? Parecía que Kagura iba a obtener su respuesta cuando Naruto se detuvo de repente. Entonces agarró su espada. ¿Naruto Nii?, preguntó Yukimaru, atrayendo la atención de los demás. De inmediato, Yura y Yuri supieron que algo andaba mal. Eran muy pocas las veces que su amante mostraba una expresión tan escalofriante. «Nii-sama, ¿qué ocurre?», preguntó Yura. «Algo se acerca. Quédate cerca de mí», dijo el rubio. Hanabi y Yukimaru intercambiaron miradas. No percibieron nada fuera de lo común. Sorprendentemente, Yura y Yuri tampoco. Sin embargo, sin duda serían bastante imprudentes si ignoraran las percepciones de Naruto. ¿Sabes a qué distancia está?, preguntó Yura. Naruto negó con la cabeza, pasando dos dedos sobre su espada. No, pero eso es lo que voy a averiguar, dijo mientras invocaba a Kimimaro, Pakura y Dan. Los tres espíritus se marcharon volando mientras Naruto ordenaba al grupo que siguiera caminando. Se colocó junto a Yura y Yuri cerca de Hanabi y Yukimaru mientras continuaban su camino. ¿Deberíamos seguir avanzando cuando no sabemos dónde está el enemigo?, preguntó Hanabi. Naruto no respondió de inmediato. En cambio, se había concentrado en intentar descifrar la tensa sensación que invadía al grupo. Desafortunadamente, ni siquiera él tenía mucho éxito. Aunque podía ver lo mismo que Pakura, Kimimaro y Dan, no parecía haber nada fuera de lo común. Los caminos estaban despejados, los árboles se mecían con el viento, los animales seguían con sus vidas y el paisaje mostraba una paz absoluta en el horizonte. En resumen, todo era perfecto. Si había algo por lo que Naruto estaba agradecido, era por no estar solo en esa sensación de inquietud. Kurama y los demás, incluso después de una hora entera, no habían sentido que la perturbadora aura disminuyera. Si Naruto hubiera estado solo, habría pensado que todo se lo había imaginado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Naruto escuchara a Yuri gruñir. «Yo también lo presiento», afirmó Yuri. Yura abrió mucho los ojos. Miró a su hermana. Como es típico de los Hinchkriti, las pupilas de Yuri se estrecharon. En su interior, el Zanbi gruñó. Aunque fue un golpe para su orgullo, Isobu se dio cuenta de que, de alguna manera, no había percibido la amenaza, mientras que Kurama sí. «¿Qué estás percibiendo?», preguntó Yura, intentando ya reunir lo poco que había logrado dominar de las llamas doradas y violetas. Incluso siendo una Uzumaki, todavía tenía dificultades para percibir lo que se suponía que debían estar buscando. Es difícil de explicar. Es como estar en el fondo del océano, temiendo que la presión te destroce, pero y no lo hace, explicó Yuri. No estaba segura de poder ofrecer una mejor explicación. De una manera extraña, se parecía un poco a la presencia de Hashin. No tan amenazante ni vil, pero sin duda caótica, casi infinitamente. «Naruto Nii, ¿qué hacemos?», preguntó Yukimaru. Sí, esa era la pregunta del momento, ¿no? Por un lado, Naruto pensó en teletransportar a Yukimaru y a Hanabi para ponerlos a salvo. Dado que estaban en medio de la nada, no había garantías de que pudiera regresar a ese lugar.
Tampoco había garantías de que esa presencia se quedara allí. ¿Podría dejar un espíritu allí? Sí, también podía hacerlo. Sin embargo, había algo dentro de él que le advertía sobre ese camino. Era la misma sensación de presentimiento que le advirtió cuando él, Guren y Komachi. Finalmente, Naruto se volvió hacia ellos. Voy a teletransportarlos al pueblo de Iwagakure más cercano. Yo me quedaré aquí solo, sugirió el rubio. Ni hablar, Naruto ni. Gritó Yuri furiosa. Naruto la miró. Necesito investigar esto, y ustedes deben asegurarse de que Yukimaru y Hanabi lleguen a Iwa sanos y salvos. Nosotros no. Yuri esperaba que Naruto replicara, pero este se detuvo abruptamente. Yukimaru y Hanabi permanecieron en silencio, observando la conversación de los demás. Ambos se quedaron paralizados por su silencio. La mirada desafiante en su rostro se suavizó lentamente hasta desaparecer por completo. El patriarca del clan Uzumaki volvió entonces la vista hacia el camino. ¿Nii-sama? Preguntó Yura. No importa. Vamos, dijo, y continuó caminando por la carretera. Decir que Yura y Yuri estaban confundidos era quedarse corto. Parecía tan dispuesto a reprender a Yuri con razones muy válidas para dejarle el asunto a él, pero y ahora, con la misma rapidez, descartó la idea y les permitió venir. ¿Por qué cambió de opinión? Preguntó Hanabi. Desafortunadamente, nadie tenía la respuesta, y por mucho que preguntaran, Naruto no respondía. El grupo caminó durante media hora con inquietud. En algún momento, Yura también empezó a percibir la presencia de intrusos. Sin embargo, en ese momento, no les quedó más remedio que fruncir el ceño al ver a dos figuras vestidas con túnicas que caminaban con cautela por la ladera. En cuanto Naruto los vio, se detuvo. Levantó la mano y los demás también se detuvieron. Una vez que se detuvieron, Yuri notó rápidamente que no estaban solos. En las manos de uno de ellos, junto al etéreo cuello, yacía Kimimaro, con una cadena de fuego ámbar enrollada alrededor de su cuello. Sus ojos parecían mirar fijamente a un vacío infinito, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. No solo lograron capturar la invocación de Naruto Nii, sino que también consiguieron someterla. Genial, lo único peor que las bestias violentas, son las bestias violentas que pueden pensar, pensó Yuri para sí misma. Apretó los puños mientras Yukimaru y Hanabi tragaban saliva con nerviosismo. Fue entonces cuando esta última se dio cuenta de que Naruto tenía razón. Al estar tan cerca, era casi imposible no sentir el poder de los dos hombres. Era asfixiante. Apenas podía respirar. Incluso la visión de la heredera Hyuga comenzaba a nublarse. Por mucho que lo intentara, no pudo evitar tambalearse, lo que provocó que Yukimaru la sujetara y la abrazara. ¿Por qué? Parecen tan inofensivos. Apenas representan una amenaza, y sin embargo siento que me están aplastando en 1000 pedazos. ¿Por qué no nos atacan? ¿Está Naruto-san evaluando la amenaza? Pero no hay. De reojo, Hanabi se percató del problema. Las tierras de Taki que atravesaban limitaban con las de Iwa. Gracias al terreno y al camino montañoso que habían tomado, pudo contemplar el valle que se extendía a sus pies, reconociendo dos pueblos bastante cercanos. A simple vista, parecían más una ciudad que otra cosa. Sin embargo, era evidente que comerciantes y caravanas realizaban sus intercambios comerciales allí abajo. Los shinobi eran fundamentales, manteniendo el orden y la ley, fundamentales para la paz de millones de personas. Hanabi miró con furia a las figuras encapuchadas. Genial, pensó para sí misma. Está bien, estoy aquí. Déjenlo ir, advirtió Naruto, mientras sus ojos ardían rápidamente con el poder furiosamente frío del Shinigami. Aunque Hanabi no tenía ni idea de a quién se refería Naruto, Yuri y Yukimaru lo entendieron. Continuaron observando en silencio cómo las figuras encapuchadas no se movían. Si no se hubieran movido antes, se podría haber pensado que eran estatuas. Para ser una forma de vida inferior, posees una gran perspicacia. Como cabría esperar de un heredero inferior, dijo el de la izquierda. Por su tono grave y su gran complexión, Naruto dedujo que se trataba de un hombre. Eso probablemente significaba que la persona más pequeña que sostenía a Kimimaro era una mujer. Aunque, pensándolo bien, también podría ser un hombre. La túnica no ayudaba mucho a identificarlo. En ese caso, Naruto no pasó por alto el insulto que le lanzaron. Oh, te voy a mostrar una forma de vida inferior. Siseó Yuri antes de que Naruto le tocara el hombro. Ella lo miró y se quedó inmóvil cuando el suelo bajo sus pies tembló. Déjalo ir, casi ordenó Naruto.
La figura encapuchada permaneció en silencio por un instante. Entonces Naruto vio cómo la cadena de ámbar llameante que rodeaba el cuello de Kimimaro se desvanecía. Recuperando la consciencia, Kimimaro voló inmediatamente de regreso hacia Naruto. «Te he fallado, Shikin-sama», dijo Kimimaro, con la cabeza gacha. Luego se desvaneció, regresando a la espada de Naruto junto con los demás. Naruto se tomó un momento para recomponerse. Toda esta situación parecía tan fuera de lo común. Mientras hablaba con Yuri, Pakura y Ran regresaron con noticias de la captura de Kimimaro. Las figuras vestidas con túnicas no solo podían verlos, sino que también habían sometido a uno de ellos. Solo eso ya ponía a Naruto en guardia. Sin embargo, también le dijeron que no se molestara con ninguna técnica. Aún así, a pesar de la amenaza, Pakura y Ran mencionaron que simplemente deseaban hablar con el invocador del Shinigami y todos los que lo acompañaban. «Kurama, Kagura, ¿alguno de ustedes conoce a estos tipos?», preguntó Naruto. El zorro gruñó mostrando sus afilados dientes. «De haberlo sabido, te lo habría dicho cuando los percibí. Son un enigma incluso para mí», dijo el Kyuubi frunciendo el ceño. «Son Otsutsuki. Sin embargo, encierran muchos misterios incluso para mí. Jamás había percibido miembros del clan como estos dos. Por su porte, se muestran seguros de sí mismos. Hablan de ti como un heredero inferior. Aunque conozco numerosos textos y pergaminos, desconozco su significado. Debes tener cuidado. Incluso para los estándares de los Otsutsuki, son anormales», advirtió Kagura. A Naruto no le gustaron nada esos comentarios. ¿Qué podía haber de anormal entre un clan de supuestos seres celestiales? Aún así, Naruto se preguntó brevemente si debía preocuparse de que Kagura lo traicionara a favor de los miembros de su clan. Si se unía a ellos, entonces el asunto sería mucho más preocupante. Aunque, a juzgar por las primeras impresiones, parecía que Kagura no tenía una opinión favorable de ellos. «¿Qué haces aquí?», preguntó Naruto finalmente. La figura más alta, vestida con túnica, se movió. «Es decepcionante que hayas tardado tanto en encontrarnos. Dado que la gran voluntad deseaba evaluar tu valía, te encontramos, deficiente incluso para una forma de vida inferior. Nos cuesta entender por qué se te puede llamar heredero, y menos aún uno inferior. Sin embargo, por tu actitud actual, es evidente que venciste al dios de la matanza no por tu propio poder. Las cicatrices en tu alma lo confirman», dijo. Kagura frunció el ceño de inmediato. Los demás arquearon las cejas con confusión. «¿Qué demonios es la gran voluntad?», preguntó Yaiko. «La gran voluntad, nombre de la figura considerada la deidad suprema de nuestro clan. Fue el primero y único en ascender a la divinidad. Tras miles de muertes, renacimientos y ascensiones, alcanzó la cima. Su poder es tal que, según cuentan las leyendas, ha creado universos con tan solo un pensamiento», afirmó Kagura. Pakura miró a la princesa de la rama principal de los Otsutsuki. «¿Eso no pondría a este tipo incluso por encima de los Shinigami?», preguntó. Lamentablemente, Kagura no respondió a eso. Lo que sí respondió fue a la pregunta de Suiden. «¿Y cuál es el nombre a esta persona?». «No pronuncies nombres que no estés preparado para soportar, pues con los grandes nombres viene un poder y una atención aún mayores. No permitiré que nos conviertan en basura para saciar tu propia curiosidad», dijo Kagura, sin siquiera molestarse en dirigirse a ellos mirándolos. Al no conocer a la mujer celestial desde hacía mucho tiempo, los demás estaban demasiado seguros de cómo descifrar su personalidad, pero parecía casi asustada. ¿Qué podría asustarle incluso a ella? Después de todo, ella era una Otsutsuki. ¿Acaso esta noticia no debería alegrarla? En cuanto a Naruto, se mantuvo tranquilo, aunque apretó la mandíbula ante los insultos. Yuri frunció el ceño y Yura apretó los puños. Hanabi y Yukimaru seguían observando con cautela. «De acuerdo. Aparte de insultarme, ¿qué más haces aquí?», preguntó Naruto, apoyando la mano en su espada. El más bajo de los dos movió solo un instante, pero la mano del más alto detuvo su avance. El más alto dio entonces un paso al frente, extendiendo la mano hacia el grupo. «Alégrate, ser inferior. Aunque no eres más que un heredero menor, la gran voluntad ha puesto su mirada en ti. Con tu mirada, ya nos has identificado. Debes saber que la gran voluntad se ha elevado por encima de las mezquinas disputas en las que se ha convertido nuestro clan. Una mayor ascensión exige mayor atención. Si no fuera por tu valía, nuestros pies no habrían considerado esta tierra digna de ser pisada.
Tal como eres ahora, tú solo eres incapaz de proteger este planeta de los Otsutsuki. Tu batalla ha atraído su mirada y su interés en tu mundo. Caerán sobre ti en el futuro y todo por lo que has trabajado te será arrebatado. Esto no es ni orgullo ni arrogancia. La gran voluntad ha previsto tu perdición, dijo el más alto. Los labios de Naruto se tensaron. Claro que la mayor parte de lo que decían no era nuevo para él. Ya había hablado extensamente sobre la posibilidad de que los Otsutsuki regresaran con los Kage. Las aldeas ya estaban comenzando programas de entrenamiento para aumentar su poderío. Sin embargo, que le dijeran que la destrucción de su mundo era segura era una amenaza que el rubio no podía tomar a la ligera. ¿Es cierto? ¿Y por qué les importaría lo que le pase a nuestro mundo?, preguntó Naruto. La figura encapuchada bajó la mano solo un instante. Nosotros no. Hemos dejado clara nuestra postura al respecto. Sin embargo, la gran voluntad debe ser obedecida. Resistirse es la mayor insensatez. La gran voluntad tiene un interés personal en ti y sabe que te preocupas por este planeta y su gente, siendo tú mismo una forma de vida inferior. Por ello, la gran voluntad está dispuesta a proteger tu planeta y a tu gente de la destrucción segura. Todo lo que necesitas hacer es renunciar a tu promesa de obediencia, dijo el más alto. Yuri resopló. Caramba. Con tipos como estos, ¿quién necesita hombres de negocios? Isobu lo advierte, Naruto ni, afirmó Yuri. El Sanbi le había estado hablando durante todo el asunto. Todo aquello presagiaba peligros que iban más allá de lo que incluso los Bihulu conocían. Lo mismo podría decirse del Kyuubi y el Moryo. Siendo seres asociados con lo demoníaco o las supersticiones malignas, ambos eran conscientes de los tratos que parecían demasiado buenos para ser verdad, especialmente aquellos provenientes de seres venerados. Lo peor era que la figura encapuchada hablaba con tanta seguridad que resultaba difícil discernir si mentía. También podría ser que creyeran estar diciendo la verdad, pero que su benefactor tuviera intenciones poco nobles. Yo tampoco lo creo. Si bien nunca hemos visto ni interactuado directamente con los Otsutsuki, Kagura nos proporcionó un amplio conocimiento de su cultura. Quizás sean diferentes, pero hay demasiados factores a considerar como para llegar a un acuerdo de ese tipo. Aún así, dudo que Shinigami-sama lo permitiera, afirmó Yura. Naruto cerró los ojos, dejando que sus pensamientos se desbocaran por un momento hasta que los volvió a abrir. ¿Ustedes fueron los que atacaron a Sasuke, Kakashi-sensei y Yugao?, preguntó. Los ojos de Yura y Yuri se abrieron de par en par al darse cuenta. Ni siquiera se les había ocurrido pensar en algo así. Quizás esperaban comprobar el poder de las fuerzas de su mundo en ese momento. Sin embargo, si fueron ellos quienes atacaron a Sasuke y a los demás, entonces era evidente que el grupo solo sobrevivió porque no les importaban las consecuencias. Inesperadamente, fue el más bajo de los dos quien respondió. Un esfuerzo inútil. Aparte de ti, el resto de estas formas de vida inferiores no ofrecen nada de interés. Ni siquiera a nosotros se nos permite entrar en este plano por mucho tiempo. Hacerlo destrozaría los cimientos mismos de este universo. Si no hubieras descuidado tu papel, tal vez habrías alcanzado un nivel cercano al nuestro. Baste decir que tu amigo no habría sobrevivido cuando nos encontró. Incluso si nos limitáramos a lo mínimo indispensable, no duraría. Por eso, debería estar agradecido, dijo la persona más baja. Tal como Naruto esperaba, por el tono femenino de su voz, parecía ser una mujer. Además, sonaba mucho más impaciente que el hombre. Su tono tenía una altivez a la que Naruto ya se había acostumbrado en numerosos nobles. Dicen la verdad. El poder que percibo en ellos, los Uchiha no habrían podido resistirlo. Sin embargo, su ataque sigue dirigido al cuerpo celestial que alberga a Kaguya. Aún siento su presencia allí, afirmó Kagura. Antes de que Naruto pudiera decir algo más, la figura más alta vestida con túnica habló. Te hemos ofrecido el asunto de la gran voluntad. Como se nos predijo, siendo una forma de vida inferior, rechazarías esta gran oportunidad. Por lo tanto, nos retiramos. Aunque no tenemos motivo para ello, te daremos una última información. El camino que sigue el Uchiha es peligroso. Si lo ayudas, vivirá. Si ignoras nuestro consejo, morirá. Los ojos de Naruto se abrieron desmesuradamente, al igual que los de los demás. No pudo reaccionar a tiempo antes de que las dos figuras se desvanecieran ante sus ojos. Con ellas, la abrumadora presión también se disipó. ¿Sasuke-san está en peligro?, preguntó Yukimaru. Podría ser una estratagema. Quizás estén intentando enviar a Naruto a algún sitio.
Preguntó a Navi. Yura tarareó. Es posible, pero no suena a mentira. Además, Sasuke-san no es para nada débil. Es uno de los shinobi más fuertes de nuestra generación. ¿Quién podría vencerlo? Reflexionó la hermana mayor, rascándose la barbilla con el dedo. Naruto Nii, ¿en qué misión has puesto a Sasuke? Preguntó Yuri. Naruto frunció el ceño. Se supone que debe investigar a Danzo y dónde se esconde ese tipo. Podrían ser varias cosas, concluyó el Jinchuriki del Kyuubi. Bueno, Naruto Nii no puede seguir a Sasuke-san todo el tiempo. Todavía tiene que presentarse en las cumbres de los Kage, insistió Yukimaru, recibiendo asentimientos de los demás. Compañeros, sigan a Sasuke y a su equipo. Ayúdenlos si es necesario y avísenme si encuentran algo extraño. De hecho, persigan a Danzo con ellos. Eso podría agilizar mucho la misión, ordenó Naruto. En su mente, Lamb se puso de pie y agarró su arco mientras Wolf le dedicaba una amplia sonrisa. Entendido, Shikin-sama, dijo Lamb. Naruto los convocó rápidamente y los envió. Cordero y Lobo surcaron los aires a gran velocidad y desaparecieron en el horizonte, siguiendo la trayectoria característica de Sasuke. En menos de un segundo, estarían de vuelta en Konoha, donde el Uchiha y su equipo descansaban. ¿Estás segura de que solo debes enviar uno? Preguntó Yura. Naruto asintió. Sí. Además, son mi mejor opción para ayudar a Sasuke sin abrumarlo ahora mismo. Además, conociendo a Teme, si lo trato como a un niño, me va a dar la lata. Si necesita más ayuda, lo sabré. Ahora, voy a investigar la zona. El resto, manténganse alerta. Cuando termine, nos largaremos de aquí, dijo el patriarca del clan Uzumaki. La mejor noticia que he recibido en todo el día, expresó Anabi. De todas las cosas que esperaba hoy, esta definitivamente no era una de ellas. Para desgracia de Naruto, no había rastro de los Otsutsuki encapuchados que se encontraban frente a su grupo. Era como si nunca hubieran existido. Incluso con los 4 Uzumaki explorando el entorno, no encontraron nada. Ni siquiera Kagura ni Kurama pudieron ayudar. Lo único que había eran los 2 pueblos que, sin saberlo, se habían convertido en rehenes. Al no encontrar nada, Naruto finalmente decidió darse por vencido. Pensó en ordenar a algunos espíritus que patrullaran los confines del planeta, pero algo le decía que sería inútil. Si esos 2 lograban burlar a su madre y a él, no serían encontrados si no querían serlo. Tras reunir a sus amantes y a los más pequeños, Naruto abrió un portal y entró, seguido por los demás. Inmediatamente, el portal se abrió frente a las altas puertas de Iwagakure. Los guardias se colocaron rápidamente frente a él. A estas alturas, ya se habían acostumbrado al oscuro, turbulento y pulsante vacío que los había teletransportado a tantos de un lado a otro. Claro que muchos aún sentían aprensión ante la entrada del hijo del 4º Hokage de Konoha a la aldea. Menos aún estaban contentos con que tuviera tanto poder y autoridad, pero nadie más estaba dispuesto a cumplir con su deber. De hecho, nadie estaba dispuesto a contradecir al Shinigami. Unos cuantos Jonin y un puñado de Chunin se encontraban frente al portal, mientras los civiles que esperaban entrar a la aldea observaban con asombro la interacción. Muchos se quedaron boquiabiertos al ver salir al mediador de los Kage con su séquito. Nunca me acostumbraré a eso, dijo Anabi, frotándose los hombros y frunciendo el ceño al ver la diversión en el rostro de Yukimaru. Mientras tanto, Naruto notó que un Jonin conocido se acercaba. Siempre tienes que ser tan dramático, Naruto-sama. ¿Cómo vamos a calmar a esta gente ahora? Dijo, haciendo que Naruto se fijara en la multitud atónita que se había reunido en la aldea para la cumbre de los Kage. Después de todo, era bueno para los negocios, y los negocios tenían que empezar a prosperar. Normalmente, a Naruto no le habría importado un poco de charla informal. Pero ahora había asuntos más urgentes que atender. ¿Están todos los Kage aquí? Necesito que estén reunidos, insistió Naruto, y su tono hizo que muchos se pusieran firmes. Se oyeron algunos murmullos entre la población civil. Los comerciantes estaban listos para intercambiar información e historias. El Jonin se aclaró la garganta. No todos, Naruto-sama. De hecho, has llegado bastante temprano. El Kazekage-sama, el Mizukage-sama y el Hokage-sama aún no han llegado, dijo. Naruto chasqueó la lengua y suspiró. De acuerdo. Entonces ve y diles al Tsuchikage y al Raikage que necesito reunirme con ellos inmediatamente, afirmó el rubio. El Jonin frunció el ceño, inquieto por la seriedad del tono del Jinchuriki del Kyuubi.
Sin embargo, no tenía autoridad para oponerse a una orden suya. Lo entiendo. Avisa inmediatamente a Lady Tsuchikage y Lord Raikage. Ordenó el Jonin. 4 Chunin se separaron del grupo y obedecieron rápidamente. Inmediatamente, se lanzaron hacia las inestables, pero firmes, estructuras de Iwagakure. 5 minutos después, regresaron con la noticia de que el Tsuchikage y el Raikage esperaban la llegada de Naruto. Tras haber seguido los protocolos de identificación correspondientes, Naruto, Yuri, Yura, Yukimaru y Hanabi obtuvieron acceso a la aldea. Admito que entiendo que todas las naciones se están reconstruyendo, pero en la academia, los profesores siempre presumían de la grandeza de nuestros enemigos, Iwagakure, y de su maravillosa infraestructura. Es difícil imaginar que semejante potencia militar haya quedado reducida a esto. Sin embargo, me impresiona que la construcción haya logrado reactivarse en el país, afirmó Hanabi. Siempre quise visitar Iwagakure cuando era más joven. Guren-san decía que tenían unos postres deliciosos llamados pasteles de roca. Quizás podamos probarlos algún día, respondió Yukimaru. Hanabi puso los ojos en blanco. Los dos pequeños disfrutaban al máximo de la tierra de la roca. Después de los acontecimientos del día, lo único que habrían deseado sería ir a un hotel, una posada o cualquier otro lugar disponible y simplemente relajarse el resto del día. Desafortunadamente, a juzgar por los pasos cada vez más rápidos de Naruto, eso parecía poco probable. Sin que ellos lo supieran, Naruto no apreciaba esto más que ellos. Quería que Yukimaru y Hanabi estrecharan lazos y tuvieran su propio tiempo en Iwagakure, en lugar de exponerlos al duro y agotador ambiente de la política. Sin embargo, el asunto requería atención prioritaria y Naruto prometió compensarlos más adelante. Al llegar a lo que sería la mansión del Tsuchikage, un edificio bastante alto con varios pisos de madera, una sombra de su antigua grandeza, Naruto fue conducido al interior. Muy bien, Yukimaru, Hanabi, esto es más temprano de lo que realmente quería para ustedes dos, pero vamos a poner en práctica algunas de las técnicas que aprendieron. Escuchen y aprendan, dijo Naruto. Comprendido. Entendido, Naruto ni. Kurotsuchi-sama, el mediador ha llegado, dijo otro Jonin. Sí, ya lo sé. Déjenlo entrar, anunció Kurotsuchi desde detrás de la puerta. Hanabi y Yukimaru se miraron rápidamente. Sin duda, eso no era lo que habían planeado. Incluso Hanabi, que había sido entrenada en el ámbito político antes que Yukimaru, se sorprendió un poco por el lenguaje brusco del aparente Tsuchikage. Su padre siempre le había inculcado cortesía y un lenguaje noble, especialmente entre los líderes mundiales. Que no parecieran corresponderle era un giro inesperado. Es bueno saber que Kurotsuchi-san no ha cambiado, rió Yura mientras el Jonin de Iwa hacía una reverencia y se marchaba inmediatamente. Naruto abrió la puerta y entró. Inmediatamente vio a Kurotsuchi y Ai alrededor de la mesa de conferencias, con sus respectivos guardaespaldas, Akatsuki y Darui, detrás de ellos. La Tsuchikage observó al mediador por un instante antes de dirigir su mirada hacia los demás que se unían a él. ¿Sabes? Si esto es una venganza por haber arruinado tu luna de miel, entonces debo admitir que eres más infantil de lo que pensaba. Es un poco gracioso, pero a la vez un poco molesto, dijo, reclinándose en su silla. Naruto entró en la habitación riendo. Bueno, no fueron ustedes los que arruinaron esa parte, al menos no del todo. Además, lo consideraré como tiempo de vacaciones acumulado, dijo el rubio. Ai inclinó su corpulenta figura sobre la mesa. ¿Sabes siquiera lo que significa acumular, muchacho? Preguntó. A pesar de sí mismo, Darui sonrió con sorna mientras Naruto refunfuñaba. Claro que sé lo que significa. Gruñó Naruto. ¿Cómo era posible que aún lo trataran como a un idiota? Y lo que es peor, ¿quién había difundido el rumor de que antes era un idiota? El rubio frunció el ceño al oír una risita a sus espaldas. Giró la cabeza y vio a Hanabi tapándose la boca con el puño cerrado. Luego miró a Yuri, Yura y Yukimaru, a quienes les resultaban interesantes distintos aspectos de la sala del consejo. Bueno, supongo que es bueno que nuestro mediador no sea tan idiota como la gente piensa, bromeó Kurotsuchi, para disgusto de Naruto. Tras un instante, el rubio finalmente calmó los ánimos al intensificar la densidad de su aura. Casi todos se estremecieron cuando el invocador de Shinigami llamó su atención. Si bien era un método tosco para captar la atención, debía hacer que todos se percataran de la gravedad de la situación que acababa de vivir. Ya se reirán de mí después.
Quería reunirme con ustedes para avisarles que, en cuanto lleguen los demás, nos reuniremos de inmediato. Asegúrense de tener sus agendas libres porque vamos a estar muy ocupados, ordenó Naruto. El Tsuchikage y el Raikage se enderezaron cuando Naruto aflojó la presión. Lo miraron algo sorprendidos por su demostración de poder, pero les recordó que seguía siendo el hombre más poderoso de la Tierra. Quizás tuvieron suerte de que estuviera dispuesto a que le tomaran el pelo de vez en cuando. Ai frunció el ceño, poco acostumbrado a ser humillado de esa manera. ¿Y qué se supone que significa esto? ¿Tienes noticias sobre ese tipo en la luna que atacó a los Uchiha? Preguntó Ai. Naruto le dirigió una breve mirada al hombre de piel oscura. No exactamente. Por lo que veo, se acercan personas peores que él, murmuró el Jinchuriki del Kyuubi, provocando una oleada de inquietud en la habitación. ¿Qué dices? Exclamó Kurotsuchi, golpeando la mesa con las manos. ¿Qué demonios estaba pasando? Menos de un año y ahora tenían que preocuparse por especies alienígenas invasoras. ¿Cuándo se habían vuelto tan complicados los asuntos shinobi? ¿Y qué significa eso? Preguntó Ai. Aunque la noticia lo sorprendió, decidió que era necesario un enfoque más sereno, dada la reacción del Tsuchikage. Él también estaba furioso, quizás incluso más que Kurotsuchi, pero no convenía que todos perdieran los estribos. Eso es algo que quiero discutir cuando los 5 Kage estén presentes. Es mucha información para explicar, y aún más para detallar las implicaciones. Si no tenemos cuidado con cómo manejamos esto, podría provocar disensión en el resto de las naciones. Por eso quiero mantener esto en secreto. La única razón por la que hablo de esto ahora es porque sucedió hace menos de 30 minutos. Estoy siendo sincero con ustedes. No hay nada bueno que pueda resultar de ocultarles algo. Prepárense, estaremos aquí un buen rato, advirtió el rubio. Tras un momento de serenidad, Kurotsuchi se recostó. Maldita sea, murmuró para sí misma. Sinceramente, deseaba renunciar a ese trabajo. Desafortunadamente, no creía que su abuelo compartiera su opinión. Aún guardaba resentimiento por las estrechas relaciones entre las naciones, pero no había vivido lo que Kurotsuchi había experimentado. Algunos shinobi de Iwa compartían su mentalidad, pero la gran mayoría no deseaba la guerra, pues ya sabían a dónde los llevaría. El horror aún mantenía a algunos despiertos. ¿Cuál es nuestro horario? Preguntó Kurotsuchi. En ese momento, solo quería arrancarse la venda. Era mejor ver la cicatriz y saber qué hacer que simplemente rezar sin saber a qué se enfrentaba. Naruto hizo una pausa momentánea. Hanabi y Yukimaru miraron a todos con aprensión. De repente se sintieron muy pequeños al ver todo aquello. Digamos que no puedo garantizar que no pueda suceder en tan solo 5 años, afirmó Naruto. Kurotsuchi chasqueó la lengua. Simplemente genial. ¿Cómo es que en cuanto apareces todo se va al carajo? Preguntó. Naruto resopló. ¿Preferirías que no estuviera aquí? Preguntó. La Tsuchikage puso los ojos en blanco, sin siquiera molestarse en responder a tal pregunta. Sí, sí. Está bien, por favor, vete mientras me curo este maldito dolor de cabeza, afirmó. Encogiéndose de hombros, Naruto sacó a su grupo de la habitación. Ai, sola, vio cómo Kurotsuchi se golpeaba la frente contra la mesa. Tsuchikage-sama, es de mala educación golpearse la cabeza contra una mesa así, advirtió a Katsuchi. Vete a la mierda. Es mi oficina. Me voy a dar un cabezazo donde me dé la gana. Además, creo que me lo he ganado después de las noticias que nos han dado, respondió Kurotsuchi, con la voz entrecortada por el sabor dulce de la mesa de madera. Tras un instante, giró la cabeza y miró por la ventana. Sinceramente, ¿de verdad iba a funcionar todo esto de la paz? ¿Qué había que hacer para vivir vidas felices y sin sufrimiento? Raikage, ¿de verdad crees que ese tipo no va a ceder ante tanta presión? Sin él, no tenemos ninguna posibilidad de resistir contra estos tipos que se supone que van a venir, afirmó el joven Tsuchikage. Sorprendido de que se dirigieran a él, el musculoso Raikage miró a la joven. Su aspecto cansado le recordó que apenas tenía 17 años, una edad demasiado temprana para manejar asuntos políticos e internacionales tan complejos. Normalmente, habría pensado que probablemente renunciaría. No había nada de malo en ello. A veces, un joven no está preparado para tanta responsabilidad. Sin embargo, otras veces y las circunstancias los obligan a estarlo. Solo el tiempo dirá si hay una respuesta así, dijo el Raikage, poniéndose de pie.
Habiendo concluido el asunto por el momento, debía dirigirse a su propia embajada y ultimar los preparativos para la reunión. También tenía que reunirse con varios asesores. Baste decir que esto iba a ser largo. Te lo advierto una sola vez, falso dios. Mantente alejado de mi invocador. Si vuelvo a ver a tus profetas ante él, no seré indulgente, dijo el Shinigami, flotando distraídamente en el reino otorgado por la sombra que se extendía tras la luz de su madre. El Shinigami había presenciado todo el espectáculo que se cernía sobre su invocador. De hecho, el dios de la muerte sabía que los dos profetas Otsutsuki siempre habían estado allí. No se molestó en contárselo a su invocador simplemente porque sabía que Naruto no estaría preparado para enfrentarse a tales fuerzas, al menos no para poner su mundo en peligro. La devastación habría destruido el espíritu de su invocador y no habría podido soportar el futuro que le esperaba. El Shinigami también sabía que los intrusos hablaban en serio. No buscaban ningún tipo de interacción con Naruto. Hacerlo les habría acarreado problemas, sobre todo porque su presencia no podía permanecer en un lugar como el de Naruto sin alterar todo a su alrededor. Lo único que el Shinigami desconocía era el propósito del falso dios al intentar reclutar a su invocador. Sin embargo, más indignante que la flagrante falta de respeto que sintió el Shinigami al intentar arrebatarle a su invocador, fue el flagrante desprecio hacia su presencia. El falso dios permanecía sentado en su templo, meditando constantemente. Parecía que eso era todo lo que había hecho desde que adquirió el poder de ascender a este plano. El Shinigami no entendía qué pretendía su madre al mantener a ese ser cerca. Era arrogante, un destructor y un usurpador de autoridad. Tenía planes y nunca intentaba ocultarlos. Sin embargo, su madre siempre calmaba las preguntas del Shinigami con una simple frase. Todo a su tiempo, hijo mío. Incluso para el Shinigami, la necesidad de su madre de recurrir a parábolas y rodeos resultaba un tanto irritante. Sin embargo, siempre respetó su opinión. Al fin y al cabo, por muy poderoso que fuera, sabía que incluso él estaba por debajo de ese falso dios. Pensar en eso era irritante en sí mismo. Solo su madre tenía el poder de mantenerlo encadenado. ¿Por cuánto tiempo? Era otra cuestión. No te había dado autorización para entrar en mis aposentos, Shinigami. Vete de inmediato mientras aún estoy a tiempo, respondió el falso dios, con los ojos cerrados y la mente concentrada. Su cabello, como si estuviera compuesto de relámpagos y estrellas celestiales, ondeaba tras su cabeza. Su túnica resplandecía como fuego, mientras que su rostro era tan frío como el vacío. Tu indulgencia no importa. Aunque estés a la sombra de mi madre, debes saber que aún no has comprendido las profundidades de la eternidad como lo hemos hecho mis hermanos y yo. Atrévete a desafiarme y a provocar de nuevo a mi invocador. Les mostraré a tus profetas profundidades insondables, dijo el Shinigami, con la mirada fija en su objetivo. Aunque no pronunciaron palabra alguna, la amenaza y sus implicaciones tenían suficiente peso. Tras despedirse, el Shinigami se dio la vuelta y se dispuso a abandonar este lado de la sombra de la eternidad. Dime, Shinigami. ¿Acaso el dios de la muerte teme el frío abrazo de su propio reino? Preguntó el falso dios. El Shinigami se detuvo un instante. Su mirada se endureció. Un breve crujido, fruto de su irritación, apareció en el suelo. Tal fuerza era más que suficiente para convertir un planeta en polvo cósmico. Cerró los ojos por un momento, consciente de lo que el falso dios proclamaba contra él. ¿Qué significaba aquello y que incluso el dios de la muerte debía enfrentarse a la muerte misma? Ven cuando quieras y averigua el asunto tú mismo, afirmó el Shinigami antes de marcharse, desapareciendo sin dejar rastro. Al comprender que estaba solo, el falso dios abrió los ojos, es decir, los tres. El izquierdo era radicalmente distinto del derecho, casi como si la luz y la oscuridad se interpusieran entre ellos. El derecho carecía de pupila, como si perteneciera al ojo de un Hyuga. En su tercer ojo se encontraba el Rinnegan. No, tal vez incluso algo más allá del dojutsu que empuñaba el antiguo líder de Akatsuki. Tras un instante de movimiento, se rascó la barba, sintiendo como si sus dedos rozaran la hierba suave. Los cuernos en su cabeza, como la corona de un rey, brillaban en la penumbra. Uzumaki Naruto. El ser que parece tener dioses y entidades clamando por ti con cada respiración. ¿Acaso no es pesada la espada para quien no ve el objetivo? Preguntó, cerrando los ojos una vez más para meditar sobre los misterios más allá del plano mortal.
Bueno gente, ese fue el capítulo número 90 de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.